Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Park Gardens Río Piedras, la iglesia de Park Gardens. Damos gracias al Señor por la bendición y oportunidad de compartir la lección bíblica hoy jueves 3 de junio del 2021. Saludos para todos ustedes, para sus familias. Damos gracias al Señor por esta bendición de poder compartir la palabra del Señor y reflexionar en ella. Reciban todos ustedes nuestros saludos de la parte de la familia pastoral, de parte de los líderes y junta local. Le solicitamos que en la medida que para usted sea posible pueda compartir esta transmisión con sus amigos y familiares. Posteriormente vamos a contestar sus mensajes. Vamos luego de la misma forma a compartir esta transmisión en la plataforma de YouTube, donde nos puede buscar como Iglesia Park Gardens. Así que en esta hora le invitamos para que comparta con nosotros la lección bíblica. Vamos a usar como base el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Saludos para todos los hermanos que nos siguen, no solamente en Puerto Rico, sino también aquellos que nos siguen fuera de Puerto Rico, tanto en la República Dominicana como en Chile, como en los Estados Unidos, New Jersey, Chicago, Florida, Texas. A todos ustedes nuestros saludos y bendiciones. Compartimos la lección bíblica bajo el tema Acércate y toca su manto. Acércate y toca su manto. Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56, leemos la palabra. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Quiero repetir esa última frase de ese versículo. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. Por eso compartimos en esta hora la lección bíblica bajo el tema Acércate y toca su manto. Acércate a Jesús en un acto de fe y toca su manto. Qué experiencia de aquellos discípulos, de aquellas personas en Genesaret que escucharon sobre Jesucristo, escucharon sobre los milagros, sobre la palabra que predicaba Jesucristo, no solamente una palabra que involucraban promesas futuras, sino acciones presentes. Las personas que tenían necesidad se acercaban a Jesucristo. Muchas personas se acercaban a Jesús para criticarle, para sacarle en cara su descendencia, posiblemente su familia, su estatus social,
pero muchos se acercaban a él porque entendían que en Jesús estaba la respuesta para sus preguntas y estaba la solución para las situaciones que ellos enfrentaban. Hoy no tenemos físicamente la oportunidad que tuvieron aquellas personas en aquella época, en aquel momento histórico, de acercarnos a Jesús y tocarlo. Hoy nos tenemos que acercar a Jesús en fe, creyendo, como dice la Biblia, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros hoy tenemos la misma oportunidad que aquellas personas tuvieron para acercarse a Jesús y tocar su manto. Jesucristo le expresa a Tomás, luego de resucitar, le dice a Tomás: Tomás, porque has visto, crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que pueden acercarse a Jesús en fe y no importando la situación que estén enfrentando, no importando las pruebas por las cuales puedan estar pasando, pueden ejercitar su fe, y así como hicieron muchos en Genezaret, no solamente los que estaban enfermos, sino familiares de personas enfermas, dice la Biblia, que comenzaron a traer enfermos en camillas, personas que no podían moverse, pero tenían fe, personas que no podían llegar, pero habían otros que tenían la fe en que Jesucristo era el que podía hacer la diferencia en la vida de su ser querido. Hoy nosotros tenemos la misma oportunidad de decirle a un familiar: acércate a Jesús y toca su manto. Hoy podemos decirle a nuestros amigos, familiares: he escuchado de Jesús, he escuchado el mensaje, la palabra del Señor, he reflexionado en que solamente en Cristo está la alternativa para la situación que estoy viviendo. La opción que tengo es acercarme y tocar el manto de Jesucristo. Marcos y Mateo recogen esta experiencia de los discípulos cuando resaltan que todos los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. Todos quedaban sanos. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Hacia quién tú te estás acercando para obtener un beneficio? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu fe para recibir un milagro? Si canalizamos incorrectamente nuestra fe, si no colocamos nuestra fe en Jesucristo, no vamos a alcanzar nada. Sin embargo, todas aquellas personas que se acercaron a Jesús quedaron sanos. Oiga, la Biblia recoge muchas experiencias de distintos hombres en la Biblia relacionadas con el manto. Resalta la Biblia en Samuel, primera de Samuel, capítulo 24, versículos 4 y 5. La experiencia de David cuando huía de Saúl en el desierto. Y David estaba huyendo y en ese momento dado estaba con sus hombres en una cueva. Y hasta allí llegó Saúl. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 4 y 5 dice: entonces los hombres de David le dijeron:
he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. El valor, el significado, la importancia de aquellas vestiduras que llevaba el rey que había sido desechado por Dios. David lo reconoció y se turbó luego porque entendió que fue una afrenta, que fue un acto imprudente de parte de él acercarse y tocar no el manto de Saúl, sino cortarlo. Saúl no se percató de que alguien se había acercado, nunca se dio cuenta de que habían personas allí en la cueva. Sin embargo, vimos luego a un David turbado porque había cortado el manto, la orilla del manto de Saúl. Si usted y yo le diésemos la importancia que le dio David al manto de Saúl, de la misma forma le diésemos la importancia que le dieron aquellos residentes, aquella comunidad de Genezaret, la importancia que le dieron de acercarse a Jesucristo y tocar su manto. Si hoy nosotros reconociésemos la importancia de ejercitar nuestra fe y tocar el manto de Jesucristo, obtendríamos, amén, lo que en Dios pedimos dentro de su voluntad y para su gloria y su honra. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 13 y 14, también resalta la Biblia el evento del profeta Elías junto con Eliseo, al momento que Elías ha de ser traspuesto, ha de ser levantado. Indica la Biblia que en el diálogo de Elías con Eliseo hubo una petición de parte de Eliseo hacia Elías. Y dentro de la petición que se da y de lo que le dice Elías, sucede que alzó luego el manto de Elías, que se le había caído. Esto es Eliseo. Ya levantado Elías, se le cayó el manto, y mire el poder, mire la señal de poder. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué tenía en la mano Eliseo? El manto. Oiga, cuando nos acercamos a Jesús y nos agarramos, nos asimos, nos acercamos y tocamos su manto, el manto tiene esa acción de tener el manto en las manos. Tener el manto de Jesús en las manos hace que los obstáculos se echen a un lado, hacia el otro, y nosotros podamos pasar en seco. ¿Cómo logramos ese evento? Acercándonos a Jesús y tocando su manto. Eliseo pudo hacerlo no por las propiedades del manto, sino por la fe ejercida en el Dios de Elías, en Jehová Dios de los ejércitos. ¿De qué le vale a la gente colocar amuletos,
colocar tantos símbolos, artículos religiosos, si detrás de ello no hay una fe genuina en Jesucristo? No hay una acción de fe en lo que hacemos. Eliseo pudo pasar el Jordán, Eliseo pudo ver la obra de Dios, así como la demostró Elías, él también la pudo demostrar porque tenía en su mano el manto. ¿De qué nos estamos agarrando nosotros para atender las situaciones que enfrentamos? Eliseo enfrentaba un río y esas aguas se detuvieron porque tenía en su mano el manto. Las situaciones, los ríos negados, los muros que enfrentamos en nuestra vida, los desafíos que puede un familiar, un ser querido, algún particular o nosotros mismos podemos enfrentar, se hacen manejables cuando nos acercamos a Jesús y nos asimos de su manto. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 y 3, recoge las palabras que pronunció Jesucristo al iniciar su ministerio. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Estas palabras del profeta Isaías, que fueron las que pronunció Jesús al iniciar su ministerio, fueron palabras que involucraban acción, verbos de acción: a predicar, a vendar, a publicar, a proclamar, a consolar, a ordenar. Todo ello lo podemos lograr, lo podemos llevar a cabo cuando sobre nosotros, así como decía el profeta Isaías, está el manto de alegría, está el Espíritu del Señor sobre nosotros, está sobre nosotros el Consolador. Nada podemos hacer sin Jesucristo, dice la Biblia. Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Si no nos acercamos a Jesús, si no procuramos tener esa llenura del Espíritu del Señor sobre nosotros, no va a haber acción, no va a haber movimiento de nada. Es por ello que muchas personas llevan una vida religiosa, pero no hay acción del Espíritu sobre ellos. El Señor quiere que en nosotros se manifieste su poder, que podamos ver su gloria manifestada en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él en un acto de fe y tocamos su manto. El profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículo 23, habla esta palabra que la hemos compartido anteriormente y quiero compartirla nuevamente: una alegría maravillosa de aquellos que se acercaban
al Rey de Reyes porque veían el testimonio de hombres y mujeres que adoraban y glorificaban a Dios, y el testimonio de sus promesas y de la bendición recibida querían ellos también tenerle. Zacarías capítulo 8 versículo 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Mire qué experiencia. Tomarán del manto a un judío. Es precisamente lo que anhelamos compartir y que usted pueda recibir. Que tomemos del manto a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que así como aquellas personas en Genezaret, tan pronto escucharon de Jesucristo, que había llegado allí a la orilla, inmediatamente comenzaron a traer a la gente de toda aquella región, de todas partes, enfermos en lechos, donde quiera que entraba Jesucristo, fuesen las aldeas, fuesen las ciudades, fuesen campos, la gente que escuchaba y tenían necesidad y ejercitaban su fe, llegaban hasta donde Jesús y le rogaban que tan siquiera le dejasen tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Tienes alguna necesidad, alguna razón para acercarte a Jesucristo y tocar su manto? ¿Tienes alguna razón de peso para acercarte a Jesús? Todos necesitamos estar cerca de Jesús. Todos necesitamos tener a Jesucristo. No solamente en los momentos de necesidad, en todo momento tenemos que estar agarrados de Jesucristo. Si usted o algún ser querido enfrenta alguna situación, agárrese del manto de Jesucristo. Oiga, pero agárrese esperando algo bueno. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 26 al 28, hablan de una experiencia precisamente de Saúl con Samuel. Cuando Samuel le dijo a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y Samuel se volteó para irse, y dice la Biblia que Saúl se agarró, se asió de la punta del manto de Samuel, y el manto se rasgó. Esa acción de Saúl de agarrarse del manto de Samuel no le produjo ni le trajo una bendición. Al contrario, Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Muchas veces no queremos sujetarnos del manto de Jesús. Lo que hacemos con nuestras acciones es rasgarlo. Le tenemos muchas veces exigencias a Jesucristo que no están en nuestro control, que no están en nuestro panorama, exigencias que no están en el plan de Dios. Y queremos obligar una acción de Dios, no agarrando su manto, tocando el borde, sino rasgándolo. No rasguemos el manto. Él no nos llamó a rasgar el manto. Él nos ha pedido, y la gente de Genezaret lo que hacía era
tocar su manto. Acerquémonos con humildad, con mansedumbre, en humillación ante Dios y toquemos su manto. Como recoge Mateo capítulo 9, versículos 20 al 21, hablando de una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años estaba padeciendo. Y ella decía: si tocare solamente el borde del manto de Jesús, seré salva. Y ella se acercó por detrás de Jesús y tocó su manto y fue sana. ¿Quieres acercarte a Jesús y tocar su manto? Hoy tenemos esa oportunidad. Hoy tú puedes decir, así como aquella mujer, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Acércate a Jesús como se acercaron las personas de la región de Genesaret, y todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. Oramos para que hoy usted, un familiar, algún particular o ser querido, reciba la palabra de fe, y así como usted se ha acercado a Jesús y ha tocado su manto, otros de la misma forma lo puedan hacer. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con tu iglesia que nos sigue a través de las redes sociales. Pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos, por todos los que hoy se acercan en un acto de fe a Jesucristo y tocan su manto. Así lo creo y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga de manera especial. Le invitamos para que nos acompañe al lugar de adoración. Llevamos a cabo cultos presenciales los domingos a las 9 y 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, para aquellos que están en otras regiones. 9 y 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y luego publicamos los cultos de adoración en la plataforma de YouTube, donde nos puede buscar como Iglesia Park Gardens. Los martes y jueves estamos a través de Facebook a las 7:15, martes con la reflexión pastoral y jueves en la lección bíblica. Así que les esperamos y les invitamos a todos. Dios les bendiga.